así la palabra en el nombre del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, lo cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por que nos concedes la vida, la salud hasta este momento. Gracias por esta oportunidad que me concedes, Señor, para llevar a cabo, Señor, la enseñanza de esta mañana de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que hable al corazón de cada uno, Señor, que esté receptivo para que caiga en esa buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100. Gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y seas tú, Señor, quien se glorifique. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, la semana pasada el pastor nos compartió la parte final del capítulo 17, ¿sí? De Lucas capítulo 17. Y ahí vemos cómo Jesús hablaba a sus discípulos acerca de la venida del Hijo del Hombre para establecer su reino en la tierra, que es una enseñanza, como nos dijo el pastor, paralela a Mateo capítulo 24. Pero aquí surge una pregunta: ¿cuál es la relación entonces que tiene la venida del Señor, no solamente con esta parábola, la del que se llama la del juez injusto, también le llaman la de la viuda importuna, la viuda molesta, la viuda enfadosa, sino con la que sigue también, que es la del fariseo y del publicano? Ambas parábolas hablan de la oración. Entonces, ¿tendrá relación la venida del Señor con la oración? Y la respuesta es sí, sí. Porque la oración sostiene nuestra vida de fe y la hace crecer. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta mañana. La oración, hermanos, es un tema que se encuentra a lo largo de toda la Biblia. Jesús la menciona en varias ocasiones. Y muchas ocasiones los discípulos, viendo a Jesús, un día le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y para nosotros, más que una necesidad, también necesariamente tiene que ser un privilegio, un honor, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el Señor lo que nos trata de enseñar no es solamente orar, sino a no desanimarnos hasta obtener la respuesta. Yo creo que con esta frase final, el no desanimarnos hasta obtener respuesta a nuestra oración, se puede resumir todo lo que vamos a ver esta mañana, ¿sí? Esa es la clave. Pablo decía a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, capítulo 5, 17, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quiere de nosotros es una vida de oración, ¿sí? Pero el pueblo de Dios se ha olvidado de estar orando en forma continua, persistente, ¿sí? Se ha olvidado, y se ha olvidado de lo que dice Santiago, capítulo 5, 16, que dice que la oración del justo puede mucho, ¿sí?
Nuestra oración, hermanos, puede mucho. Ahora nuestra pregunta puede tornarse a lo siguiente: ¿cuántos minutos oramos al día? No me respondan, respóndase cada uno, ¿sí? ¿Cuántos minutos le dedicamos al Señor? ¿Sí? Usted me puede decir, hermano, pero yo oro al levantarme. Ah, muy bien. Hermano, yo oro antes de ir a dormir. Muy bien. Yo oro por los alimentos. Muy bien. Yo oro cuando tengo problemas. Muy bien. Y a veces no. Hay gente que no ora. ¿Sí? A veces lo último que hacemos es orar. Pedimos consejo a un hermano, a una hermana, llegamos hasta el pastor y todos le dicen, es que hay que orar, hermano. ¿Sí? O sea, lo último que llegamos a hacer a veces es orar. Y la oración constante, habíamos dicho, fortalece nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando obtenemos la respuesta nos damos cuenta que Dios siempre estuvo a nuestro lado. ¿Sí? La oración, hermano, ciertamente requiere esfuerzo. Y esfuerzo significa algo que necesita, ya sea una fuerza física o una fuerza de voluntad, ¿sí? También requiere la oración tiempo. Pero sabemos que a nuestra carne no le gusta orar, ¿sí? Pero necesitamos esforzarnos. Nos podemos decir, ¿qué tal cantamos? Muy bien. ¿Qué tal danzamos? Ah, muy bien. ¿Qué tal oramos? ¿Qué tal oramos? Muy bien, muy bien. Aleluya. Porque, hermanos, esta es la clave. Si no somos una gente de oración perseverante, insistente, no vamos a estar preparados para la venida del Señor. ¿Cuál es el evento próximo que espera la iglesia? ¿Me pueden decir? El arrebatamiento. ¿Sí? El arrebatamiento, porque hay gente que dice que la segunda venida, pero yo no me voy a esperar a la segunda venida, ¿sí? Pero es lo que tenemos que ser. Una vida de oración hace que nuestra fe crezca y por lo tanto, el día que venga el Señor o nos lleve antes, sabemos que dónde vamos a estar, ¿verdad? La seguridad. El versículo 1 dice que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre. Orar significa platicar con Dios, tener comunión con Él. Y dice siempre, es decir, en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, en las buenas, en las malas. Pero algo importante es que le agrega no desmayar, no desanimarnos, no darnos por vencidos, insistir, perseverar. Aunque me diga, es que ya subió el costo del camión, es que ya subió todo. Usted y yo tenemos que seguir perseverando hasta obtener la respuesta del Señor. Porque una cosa debemos saber, que nuestro socorro no viene del hombre, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Ahora, ¿cuántos de nosotros, levante la mano, hemos pedido algo al Señor? Yo creo que todos. ¿Sí? Ahora, de todo lo que pedimos, porque pedimos mucho, ¿hay algo en que no hemos visto aún la respuesta? Levante la mano. Yo sí. Todo se les ha cumplido. Gloria a Dios. Los que no han levantado la mano, que significa que todo le cumple el Señor. Son muy chiqueados por el Señor. Bueno, pero el objetivo es esto, hermano. El objetivo de esta parábola es esta, ¿sí? No solamente es orar, sino perseverar. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación, aunque creamos que nuestra oración no pase de las paredes, no pase del techo, tenemos que seguir orando. Y una cosa tenemos
que entender y que saber con esa seguridad de que Dios nos va a responder a su tiempo, no a nuestro tiempo, porque nosotros queremos las cosas deprisa, pero Dios conoce el tiempo por el cual va a respondernos. ¿Se imaginan si Dios respondiera en un abrir y cerrar de ojos? Señor, quiero una casa. Uy, ya tengo la casa. Señor, quiero un coche. Ya tengo. Nuestra fe nunca crecería, ¿sí? Por eso, la vida del cristiano, hermano, es un proceso, ¿sí? Dice Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pablo en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, o sea, un proceso. Aquí no tenemos niños chiquitos, pero si tuviéramos un niño pequeñito no le podemos decir, a ver, come solo, cámbiate solo, habla. Esa es la igual, la vida del cristiano, ¿sí? Las cosas de Dios también llevan un proceso, pero tenemos que entender esto, que requiere esfuerzo, ¿sí? Y no dejar nuestras peticiones a otros. Porque hay gente que le dice al pastor, ore para que tenga trabajo, y dígale a la congregación que ore para que yo tenga trabajo. Pero después se entera el pastor que esa persona se la pasa bien chancludamente en su casa, esperando que el trabajo llegue a él, sin orar, porque pues ya están orando en la congregación, ya está orando el pastor. No, hermano, también uno tiene que esforzarse, ¿sí? No dejar a los otros, porque si queremos respuesta, Dios ve nuestro esfuerzo también. Esta parábola tiene 3 personajes, 2 principales, que es el juez y la viuda, y uno secundario que es el adversario. Ya la leímos. Vamos a hablar un poquito del juez. El juez era un magistrado romano, corrupto, injusto, orgulloso, deshonesto, que dice aquí que no teme a Dios ni respeta a nadie. No le interesa lo que hablen de él. Y eso significa que probablemente era un juez que recibía sobornos y no le importaba nada, ni qué le decían de él. Y no es extraño que cuando uno no tenga temor de Dios, pues tampoco, ¿verdad?, tenga respeto a los hombres. Y en lugar de hacer el bien con el poder que tiene por el trabajo este juez, ¿sí?, siempre habrá peligro de que haga injusticia. La razón, si nos vamos a dar cuenta, leemos detenidamente esta parábola, la razón la tenía la viuda. Y la viuda constantemente le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y Jesús enseña que esta viuda, una de las personas más vulnerables en Israel, vamos a ver un poquito más adelante esto, difícilmente obtendría justicia de este hombre, ¿sí? Aunque era deber del juez no solamente no robar ni engañar a la viuda, sino de protegerla, de acuerdo a la ley de los judíos. Y también era reprimir al adversario. Sin embargo, aquí el juez hacía todo lo contrario. La viuda, que es algo muy interesante lo que el papel que tenía la viuda, era una mujer vulnerable, indefensa, símbolo de impotencia, de opresión. Era considerada de una ciudadana de segunda clase. La viuda no solamente perdía al marido, sino a su protector, perdía todo su estatus en la sociedad, ¿sí? La viuda no necesariamente también era una mujer anciana, porque acuérdense que la sociedad judía en aquel entonces se casaban a los 13 a 14 años. Bendito Dios que ya aquí no, ¿sí? Pero en aquel entonces se casaban muy temprano
y por lo tanto podría haber viudas jóvenes, ¿sí? La viuda presenta una demanda ante el juez y no ante un tribunal, y esto algunos han considerado que se trataba de una cuestión económica, una demanda, una herencia que se le negaba. Y aquí viene algo interesante: el que fuera sola ante el juez, lo cual no era permitido, ¿sí? Eso está indicando que no tenía hijo varón, ni tenía hermano varón que la representara ante el juez, porque ella no podía presentarse como mujer y peor como viuda delante del juez, ¿sí? Algo también interesante que yo encontré es que la viuda, vamos a remontarnos un poquito de lo que una vez ya enseñamos, cuando el novio pedía a la novia en casamiento, llevaba a sus testigos y le daba una dote, que muchas veces eran monedas. Eso lo vimos en la parábola de la dracma perdida. Y entonces el novio se regresaba aproximadamente 12 meses, probablemente a construir su casa, a echar a funcionar su parcela, todo eso, de tal manera que ya después se hacía, después de 12 meses, la fiesta, que duraba 7 días, y ya se quedaba entonces la novia ya viviendo con el esposo ya en casa propia, pero que pertenecía a la familia de él. ¿Y esto por qué se los digo? Porque cuando la mujer enviudaba, ¿sí?, no heredaba la casa, ¿sí?, del ex marido, pues, o del marido fallecido, sino que podía vivir ahí, sí, y tenía derecho a una manutención de lo que generaba la propiedad, la parcela, pero en sí los dueños de ahí seguía siendo la familia del esposo, de tal manera que la familia del esposo la consideraba ya a ella como una esclava. Ahora ustedes dirán, bueno, pues entonces, como dicen ahora, me voy con mi mamá. Sí, había un problema, de que irse a su familia significaba regresar la dote del dinero. Y si nosotros leemos en la Biblia, por lo general dice las viudas eran pobres. Entonces esta viuda, ni por un lado, esclava, por otro lado, pues no había dinero para regresarse a su familia, ¿sí? Entonces tenía un serio problema para reintegrar a la sociedad y a su familia. Jesús habló también acerca de la explotación de las viudas, ¿sí?, de las que hacían los escribas. Santiago nos dice que la verdadera religión es el cuidado de las viudas, ¿sí?, y de los huérfanos, en Santiago 1:27. Pero la Escritura también nos advierte acerca de que las viudas no debían sufrir malos tratos, porque si ellas, clamaban a Dios, Dios las oiría, ¿sí?, y su ira, su furor se encendería. Eso dice Éxodo capítulo 22, versículos 22 y 23. Y el Salmo 68:5 dice que Él es padre de huérfanos y protector de viudas, ¿sí? El evangelista Lucas menciona en varias ocasiones viudas en este evangelio. La viuda, pues, dice aquí que venía, y esta palabra en griego, que es ercheto, está en un tiempo presente continuo, es decir, quiere decir, venía y seguía viniendo, ¿sí?, diciéndole al juez, hazme justicia, ¿sí? La viuda no pedía castigo contra su adversario, únicamente lo que
legalmente le correspondía, ¿sí? Probablemente el adversario fuera un hombre poderoso, rico, que estaba sobornando al juez. Pero esta viuda no tenía más que su única defensa era la perseverancia, y además ella nunca aceptó un no como respuesta. La viuda, en relación a nosotros, hermano, la viuda fue con un juez injusto, pero nosotros tenemos un Dios justo. La viuda también, el juez era desconocida para el juez, pero nosotros, ¿verdad?, somos alguien que Dios nos ha elegido, que nos ha escogido, ¿sí? Por lo tanto somos conocidos para ese Dios justo. La viuda no tenía quien abogara por ella, ella fue sola, ¿sí? Pero nosotros tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo. La viuda tenía que ir a ciertas horas con el juez, y nosotros tenemos a Dios en todo momento, en toda hora, en todo lugar, a la hora de la noche, día. No hay horarios para Dios, ¿sí? La viuda le fue molesta para el juez, y sin embargo Dios lo que nos dice: perseveran, insistan, porque Dios nos ama, ¿sí? El tercer personaje es el adversario. Esta palabra adversario es la misma que utiliza Pedro en su primera carta, capítulo 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? El adversario, ¿sí?, está solamente acusando a esta viuda desprotegida. Si tomamos en cuenta que la viuda es tipo de la iglesia, el adversario del diablo, es decir, el diablo siempre está acusándonos, pero tenemos una ventaja, que tenemos un juez justo, y no, como dice aquí, un juez injusto que tenía esa viuda. Aleluya. Como pueblo de Dios, hermano, debemos estar en oración permanente, ¿sí? Y saber que después de un tiempo Dios nos va a responder. Si se acuerdan, en Génesis capítulo 32, Jacob luchó con un ángel hasta rayar el alba, es decir, toda la noche hasta el amanecer. Y peleó. Y Jacob le dice al ángel: no te voy a dejar hasta que tú me bendigas, ¿sí? Lot, capítulo 1, ¿sí? Él dice que la palabra que Dios le permitió al diablo, ¿verdad?, pues irse contra Lot, excepto que no tocara su vida. Y le quitó siervos, pastores, todo el ganado, hijos, hijas, todo le quitó, ¿sí?, a Lot, a Job, a Job. Y todo se lo quitó a Job, ¿sí? ¿Y él qué hizo? ¿Reclamarle a Dios? Dios, ¿por qué me hiciste eso? Ok, mis animales, pero ¿por qué mis hijos? No, dice la palabra que él se postró, lloró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si después leemos este libro de Job, vemos cómo llegaron los amigos y le decían que era el culpable, pero Job persistió. Y hasta el capítulo 38 es que Dios habla y le dice: ahora me toca a mí hablar, ahora me toca a mí preguntar y tú me vas a responder. Y le dice ciertas cosas, ¿verdad?, para que en el capítulo 42 Job dijera: caray, estoy reconociendo que solamente de oídas te había oído, ¿sí?, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí?, y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿sí? Pero ¿qué fue? La persistencia de Job. Aleluya. En Marcos capítulo 7
Versículo 23 nos habla de una mujer griega de nación o de origen sirofenicia. Esta mujer, su hija estaba atormentada por un espíritu inmundo y le rogaba a Jesús: Señor, echa fuera ese espíritu malo. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le responde en una palabra fuerte: deja primero que los hijos se sacien, ¿sí? Porque no está bien quitar el pan a los hijos. Y ella lo aceptó. Ella se humilló y ella dijo: pues sí, cierto. Esa palabra de perrillos, realmente a veces en algunas traducciones perros, porque así se le decía a los gentiles. Entonces, sí, Señor, pero también los perrillos, ¿verdad?, debajo de la mesa, ¿verdad?, comen de las migajas que caen de los hijos. O sea, ella no se desanimó, al contrario, siguió y obtuvo lo que pedía. Pero en el pueblo cristiano, hermano, a veces eso es lo que está faltando: la perseverancia en la oración, ¿sí? Para que en el día de angustia, en ese día, puedan soportar la prueba. Porque en lo que es el periodo de la tribulación, después del arrebatamiento, aquel que pues no estuvo o frío o tibio, o sea, no estuvo perseverando en las cosas de Dios, se va a quedar, ¿sí? Y entonces van a clamar a Dios, pero ya el Espíritu Santo, ¿verdad?, como nos ha dicho el pastor, ya en el arrebatamiento se va también. Entonces no va a haber respuesta. Y la única opción para no negar a Jesús va a ser a través de su muerte, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo el Señor desde ahora. Hay que orar, y no solamente orar, hay que perseverar, no hay que desanimarnos, ¿sí? En la oración podemos encontrar dos respuestas. Sí, es que Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. No, cuando por alguna causa Dios rechaza esas peticiones, pero porque pedimos mal, como dice Santiago capítulo 4, ¿sí?, en una forma egoísta. Pero Dios tiene dos respuestas más: espera. Y espera es porque por alguna razón Dios retrasa su respuesta, sus planes, porque no es adecuado aún que nos dé esa respuesta, y nos enseña a ser pacientes y perseverantes. Pero la otra respuesta, la cuarta respuesta de Dios sería: tengo algo diferente. ¿Sí? Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y muchas veces lo que ve Dios que le estamos pidiendo no conviene. Y lo que nos dice: tengo algo mucho mejor de lo que tú me estás pidiendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos jóvenes en Daniel, capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abed-nego? Ellos los acusaron porque no servían a los dioses ni adoraban a la estatua de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Entonces el rey los mandó a llamar: oigan, que ustedes no adoran mi estatua ni a los dioses. No, ¿sí? Pues tienen una última oportunidad. Y ellos tampoco lo hicieron, ¿sí? Y ellos lo que hicieron: bueno, nuestro Dios nos puede salvar del horno, ¿sí? Pero si no, no vamos a servir ni adorar tu estatua, ¿sí? ¿Y qué pasó? El rey se enojó, hizo calentar 7 veces más el horno, ¿sí? Tal así que mató a los que llevaban a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ellos contentos allá adentro. Y dice el rey: es que hay un cuarto que parece como hijo de los dioses, ¿sí?
Ahora, ¿por qué tiene relación esto con esto? Tengo algo diferente con la respuesta. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios pudo haber librado del horno a estos jóvenes. Sin embargo, no lo hizo. Mejor estuvo a su lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque después del horno, la fe de estos jóvenes fue una fe inquebrantable y poderosa. Y a veces es lo que Dios quiere de nosotros, que pasemos la prueba con Él, pero veamos al final que ahora nuestra perspectiva, nuestra fe ha incrementado, ¿sí? A como antes. Porque a veces nosotros pedimos algo y luego no, pues ya tengo una semana, pues ya, mejor no. O sea, nos desanimamos muy rápido, ¿sí? Entonces la primera enseñanza de esta parábola es la persistencia de la oración. A Dios no le molesta, ni tiene mala memoria para olvidarse de nuestras peticiones. Si tú eres un hombre o una mujer que lleva 10 años, 5, 15 años pidiéndole algo, ¿sí? Dios no se ha olvidado de esa petición, ¿sí? Sino que nos está madurando, nos está puliendo, de tal manera que el día que venga la respuesta, ¿verdad?, vamos a ser fortificados en eso, vamos a ser gente madura en la fe. Dios también a veces permite que cambiemos cambiemos lo que estemos pidiendo, ¿sí? Porque nos da a entender cuál es la verdadera raíz de nuestra petición. O sea, a través del tiempo nosotros estamos pidiendo algo y no siempre lo que pedimos está dentro de la voluntad de Dios. Eso sí hay que tenga claro eso, ¿sí? A veces lo que tú estás pidiendo, lo que yo estoy pidiendo, no está dentro de la voluntad de Dios. Y por eso Dios retrasa. Y después nos va abriendo los ojos y vamos entendiendo que lo que estamos pidiendo no era lo adecuado, ¿sí? Entonces tenemos que admitir que siempre tenemos que andar a lo que pidamos, que sea de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Y a veces Dios responde en silencio. ¿Se acuerdan con Elías? Elías había multiplicado la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, había resucitado al hijo de la viuda de Sarepta, había había tenido victoria sobre 450 profetas de Baal y 400 de Acera, pero le tuvo miedo a Jezabel y huyó y quería morirse, ¿sí? Y después se escondió en una cueva y Dios, ¿verdad? Después vio un fuerte viento que rompía las piedras, había terremoto, había fuego, pero dice la palabra que Dios no estaba ahí. Y después llegó un silbo apacible y en ese estaba Dios. O sea, no a veces en las cosas tumultuosas, ruidosas nos habla Dios, sino a veces en el silencio de la noche nos puede hablar el Señor. Aleluya. Finalmente, este juez cedió. Y cedió ante la persistencia de la viuda. De hecho, hay una versión que dice que el mismo juez dice: no vaya a ser que esta mujer me ponga un ojo amoratado, ¿sí? O sea, ya le tenían, tanta era la persistencia, la insistencia de esta viuda, que ya hasta miedo le tuvo el juez. Así es que esta viuda débil finalmente venció a un juez fuerte, ¿sí? Debemos de presentar nuestras peticiones con fe y con certeza de que así como nosotros amamos a nuestros hijos, nuestro Padre también nos ama y nos va a dar lo bueno, pero lo que esté de acuerdo a su voluntad. Siempre acuérdense, en toda oración, en toda petición, pidamos que sea la voluntad de Dios.
¿sí? Porque a veces se nos olvida y nos enojamos con Dios. Señor, es que tú no estás, yo quiero que sanes a mi hijo, mi hija, que sea, ¿sí? Y pasa una semana, Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Sí? Entonces, a veces así es, tenemos que tener la certeza y sobre todo pedirle, Dios, que sea tu voluntad la que se mueva en esta petición y no perder la fe. Porque si dejamos de orar, lo que estamos haciendo es que estamos dejando de confiar en Dios, ¿sí? ¿Y cómo queremos vivir una vida victoriosa si no tenemos tiempo ni para orar? El ser humano es muy rápido para desanimarse, ¿sí? Hay gente que dice, no, ya tengo una semana pidiéndole, ya no lo voy a pedir. A lo mejor Dios está muy ocupado o tiene cosas más importantes. No, hermano, lo que Él quiere es que en la perseverancia viene la respuesta, ¿sí? La segunda enseñanza de esta parábola tiene que ver con la bondad de Dios. Jesús utilizó a un juez injusto para contrastar con la justicia de Dios. Jesús le había dicho en lo que vimos en Lucas capítulo 11, Jesús les dijo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Jesús lo que estaba diciendo es que este juez, siendo injusto, finalmente accedió a administrar justicia. Y lo que está diciendo el Señor, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les va a dar a ustedes, conforme a la justicia de Él, lo que quieren. Amén. Bien, entonces sabemos que estamos en un mundo muy conflictivo, con muchas aflicciones, pero no debemos de perder el ánimo, de perder la fe. ¿Qué tal que la viuda hubiera perdido el ánimo? Que, no, pues este juez pues no me hace caso, este juez me mira feo, este juez no, me grita. No hubiera recibido la justicia que al final recibió, ¿sí? El versículo 8, que es con que termina esta parábola, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Qué pregunta tan dura, ¿sí? Jesús estaba diciendo, yo cuando regrese, hablando de su segunda venida, ¿habrá alguien que me esté esperando? Y la misma pregunta denota que no va a haber mejoría espiritual en el mundo, ¿sí? Que los creyentes que se queden para la tribulación, hermano, la única oportunidad para salvarse es la muerte, ¿sí? Porque la persecución va a estar muy fuerte y eso los va a desanimar porque no van a poder ni comprar ni vender. Entonces, por eso el Señor desde ahora está diciendo, hijos, hay que perseverar, hijas, hay que perseverar en la oración. Es que ya te he pedido varias, hay que perseverar a su tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces hemos pensado nosotros, hermanos, que ya no vale la pena seguir pidiendo por alguna petición que ya llevamos mucho tiempo? Levante la mano, no sé si hay alguien que diga, o sea, que lleva mucho tiempo y que ya se ha desanimado de seguir pidiendo por eso, ¿sí? A veces pasa, ¿sí? Que uno ya se desanima, pues ya tengo 10, 5, 15 años pidiendo y Dios no responde. Fíjense, Daniel capítulo 10 nos dice que Daniel estaba afligido y empezó a pedir y también, no digamos ayunar porque dice que nomás se retiró de ciertos manjares,
Y a veces lo comentan como el ayuno de Daniel. Y ayuno es no comer nada. Y él solamente dijo, no voy a comer tacos al pastor, no voy a comer esto, no voy a comer hamburguesas. O sea, lo que más le gustaba no lo hizo a un lado. Pero a las 3 semanas, un ángel le vino y dice, mira Daniel, desde que tú dispusiste tu corazón y te humillaste ante Dios, desde ese primer día vino ya la respuesta, pero hubo oposición del príncipe del reino de Persia. O sea, siempre en nuestras peticiones hay estorbos a veces. Entonces, por eso tenemos que estar perseverando y insistiendo, porque igual, si Daniel se hubiera desanimado, tampoco hubiera llegado su respuesta. Hace unos meses hablamos sobre ese amigo importuno en Lucas capítulo 11, que fue a medianoche a tocarle a otro amigo, oye, préstame 3 panes, porque llegó un amigo improvisto a medianoche, fíjese, y no tengo que darle. No me molestes, ya está cerrado, los niños dormidos. Y es que sí, comentamos en esa ocasión cómo se distribuía a partir más o menos de las 6 de la tarde, ya cerraban la puerta y donde iban los niños casi era enfrente de la puerta, o sea, y no le iba a dar nada, pero dice que ante la persistencia, la insistencia del amigo, no por ser su amigo, sino por lo fastidioso que fue, le dio los panes. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, ¿sí? No desanimarnos. Dios tiene tu respuesta y probablemente viene en camino. A lo mejor hay oposición, pero viene en camino. Aleluya. Y Dios quiere bendecirnos a todos, pero a veces nosotros somos los que no queremos. Y concluyo con esto, hermano. Póngase de pie. La parábola